En el punto anterior hicimos una introducción a la mecánica cuántica y hablábamos de que había dos formas de estudiarla. Una a partir de los fenómenos físicos que no tienen solución en mecánica clásica y que esta teoría sí que permitió resolver, como por ejemplo la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, los espectros atómicos, las capacidades caloríficas de sólidos. A partir de esos experimentos se puede desarrollar la teoría, pero existe otra forma más sencilla, que es la llamada vía axiomática, en la que se establecen unos postulados y a partir de ellos se desarrolla la teoría. Además existen dos formulaciones, la de Rödinger y la de Dirac. La de Rödinger tiene una matemática más sencilla y por eso va a ser la formulación que vamos a seguir. Bien, y por tanto, en el primer punto, pues tenemos que empezar con el primer postulado, lógicamente, de la mecánica cuántica. El primer postulado dice lo siguiente: el estado físico de un sistema está descrito por una función psi de coordenadas y de tiempo, y esta función se llama función de estado o función de onda. Así que el estado de un sistema cuántico viene descrito por una función que se llama psi, se representa por la letra griega psi, y depende de coordenadas y de tiempo. Y es una función de onda o de estado. Función de estado porque representa el estado en el que se encuentra el sistema, y función de onda porque ya sabemos que en el mundo cuántico las partículas tienen comportamiento ondulatorio. Los electrones, por ejemplo, se comportan como ondas y por tanto la función que los describe es una función de onda. Y además, esta función contiene toda la información que es posible conocer acerca del sistema. Toda la información que podamos conocer acerca del sistema cuántico, del átomo, de la partícula, está contenida en la función de onda. Y además se postula que la función de onda debe cumplir unas propiedades. Debe tomar valores simples, que en matemáticas también se dice unívoco, debe ser una función unívoca, finita, continua, con derivadas continuas y de cuadrado integrable. Bien, entonces lo primero vamos a comentar un poco estas propiedades que significan para que tengamos en cuenta cómo deben ser las funciones de onda de mecánica cuántica. La primera propiedad, que tome valores simples. ¿Qué significa? O unívoca. Bueno, vamos a considerar una función de onda en una sola dirección espacial, en dirección X, y la función de onda nunca puede oscilar en vertical. No puede hacer así. Esta función no sería válida. ¿Por qué? Porque para cada valor de X, la función toma varios valores y por tanto no es unívoca o no toma valores simples. Para este valor de X, la función toma este valor, este otro y este otro. Toma 3 valores. La función de onda, para ser correcta, puede oscilar, pero siempre en horizontal. De manera que para cualquier valor de X, la función toma un único valor y por tanto es unívoca. Esa sería la primera propiedad que debe cumplir la función. Tiene que tomar valores simples o ser unívoca, que es lo mismo. Después además tiene que ser finita. ¿Cómo es una función finita? Bueno, pues también si nos referimos a una función con coordenada X solamente, dependiente de X y de T frente a X, es finita cuando la X se va a más infinito o a menos infinito, la función tiende a cero. Por ejemplo, esta función diríamos que es finita, porque la función tiende a cero cuando la coordenada X se va hacia menos infinito o hacia más infinito. Y por tanto, esta función sería válida en mecánica cuántica al ser finita. ¿Cómo es una función que no es finita? Bueno, pues una función que no es finita puede ser una función parabólica. Cuando la X se va a más infinito o menos infinito, la función psi de xt tiende hacia el infinito. Por tanto, es una función infinita. Bien, otra propiedad que debe cumplir la función es que sea continua. Una función continua es aquella que podemos dibujar sin levantar el boli del papel. Por ejemplo, esta psi de xt frente a x, pues es continua si yo la puedo dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. Función continua. Estas propiedades son muy importantes, por ejemplo, en un modelo que vamos a ver pronto, el modelo de la partícula en una caja, que es una partícula que se mueve precisamente sobre el eje X,
si es una caja unidimensional entre dos límites que vienen dados por 0 y el otro puede ser A, caja de longitud A. Y dentro de la caja tenemos una función de onda que puede tener diferentes formas. Por ejemplo, puede tener esta gráfica. En 0 la función de onda vale 0 y en A tiene que valer 0 porque fuera de la caja la función es 0. Aquí afuera la función de onda vale 0 y aquí también vale 0. Por tanto, dentro de la caja en 0 la función tiene que tender a 0 y en A también tiene que tender a 0. Si por ejemplo la función en 0 parte de aquí, de este punto, tendríamos una discontinuidad. Fuera de la caja la función vale 0 y dentro toma este otro valor, por tanto no hay continuidad, tenemos una discontinuidad de segunda especie con salto finito. Esta función de onda no sería válida, por tanto debemos exigir que la función de onda tome valor 0 en 0. Y esa condición límite que imponemos a la función de onda, que sea continua en 0 y en A, es lo que nos introduce el número cuántico de la partícula en una caja, el número cuántico n, que toma valores 1, 2, 3, etc. Y no puede tomar valores intermedios, solo puede tomar esos valores, 1, 2, 3, etc., porque si no la función deja de ser continua. Y esto da lugar a que una partícula moviéndose dentro de una caja, pues su energía solo puede tomar ciertos valores que vienen dados por este número cuántico n. Otros valores energéticos no son posibles porque la función de onda no sería continua y por tanto no son estados válidos. Eso te da una idea ya de la importancia que tienen estas propiedades. Por ejemplo, el que sea finita es lo que introduce el número cuántico en los osciladores armónicos. El oscilador armónico, el número cuántico V, toma valores 0, 1, 2, 3, etc., obligando a que la función de onda sea finita, que no se nos vaya al infinito. Entonces, estas propiedades en muchos casos, obligar a que la función de onda cumpla estas propiedades introduce la cuantización. Y por último nos queda de cuadrado integrable. ¿Qué significa que la función de onda sea de cuadrado integrable? Bueno, la integral de el módulo al cuadrado de la función de onda, voy a considerar que de coordenada es x de nuevo, esto se lee como módulo al cuadrado de la función de onda por diferencial de x. Esta integral extendida a todo el espacio tiene que dar un número finito. Tiene que dar un número finito. 2, 3, 10, 1. Lo ideal quizá es que dé 1 porque esta integral representa la probabilidad de encontrar la partícula en todo el espacio. Por ejemplo, si integramos desde menos infinito hasta más infinito, pues representa la probabilidad de que la partícula esté en cualquier punto del eje x. Y en algún punto del eje x está la partícula. Por tanto, la probabilidad de que la partícula esté en todo el eje x es la unidad. ¿Qué pasa si esta integral en vez de 1 pues nos da 2? Bueno, pues no hay problema. Dividiríamos la función de onda por el número adecuado y de esta forma, o esta integral si quieres la multiplico por un medio y por tanto ya este 2 se convertiría en un 1 y ya nos da la probabilidad del suceso seguro que por convenio se establece en 1. Pero bueno, eso no tiene ninguna importancia si la integral da 1 o da otro número. Lo que no puede es dar infinito. Si da infinito se dice que no es de cuadrado integrable porque si da infinito esta integral la función de onda no es normalizable y por tanto no podemos conseguir que la integral dé un número. Y esta integral al representar la probabilidad de que la partícula se encuentre en todo el espacio, lógicamente ese valor tiene que ser un número finito. Por tanto, una función de onda no sería de cuadrado integrable si esta integral da infinito. Bien, ahora vamos a pasar a la interpretación de la función de onda. ¿Qué información nos aporta la función de onda? ¿Qué significado tiene? Existen diferentes interpretaciones de la función de onda, pero nosotros vamos a ver la que dio el físico de la escuela de Copenhague, Max Born. Max Born dice que la función de onda, en concreto su módulo al cuadrado, el módulo al cuadrado de la función de onda, voy a utilizar como coordenada la x, un movimiento unidimensional. El módulo al cuadrado de la función de onda se llama densidad de probabilidad. Es la densidad de
probabilidad. ¿Y qué es la densidad de probabilidad? Bueno, cuando la multiplicamos por un elemento de longitud, nos da la probabilidad de encontrar la partícula. Esa es la información que nos va a dar la función de onda. Solo esa información nos da la probabilidad de que la partícula se encuentre en una cierta región del espacio, bueno, en este caso del eje X. Es decir, que el módulo al cuadrado de la función de onda por un elemento de longitud, por ejemplo por diferencial de X, representa la probabilidad de que la partícula se encuentre entre X y X más diferencial de X. Es decir, que si tengo el eje X, esto representa la probabilidad de que esté entre un punto X y un punto infinitamente cercano, X más dx. La probabilidad de que esté ahí viene dada por este valor. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué es el módulo al cuadrado de la función de onda? Pues el módulo al cuadrado de la función de onda se define como la función de onda multiplicada por su conjugada, que se representa por la función con un asterisco. ¿Y qué es la conjugada de una función de onda? La conjugada, pues es simplemente cambiar la unidad imaginaria de signo. Si la función de onda es imaginaria, que ocurre mucho, tiene la unidad imaginaria i, tan solo cambiamos la i por menos i y ya tenemos la conjugada. El producto de la función de onda por su conjugada nos da el módulo de la función de onda al cuadrado, que es la densidad de probabilidad. Y multiplicada por un elemento de longitud nos da la probabilidad de encontrar la partícula en ese intervalo. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo se podría medir experimentalmente esta probabilidad. Imaginemos una serie de sistemas que consisten simplemente en el movimiento de una partícula sobre un eje X. Tengo aquí una partícula moviéndose sobre el eje X y voy a construir n sistemas idénticos, en el mismo estado cuántico. Esta partícula está en un estado cuántico psi de xt, está en el mismo estado cuántico psi de xt, y así sucesivamente preparo n sistemas. Este sería el sistema enésimo, con la partícula en el mismo estado cuántico. Son n sistemas idénticos. Y son no interaccionantes, no interaccionan unos con otros, son completamente independientes unos de otros. Bien, ahora vamos a medir la posición de la partícula en todos estos sistemas y por tanto vamos a obtener n medidas de posición. Ahora voy a ver de esas n medidas que obtengo, es decir, mido, por ejemplo, el primer sistema, ¿dónde está la partícula? Está aquí. Mido en el siguiente sistema donde se encuentra la partícula y la encuentro, pues ahí. Mido en el siguiente sistema y la encuentro aquí. Y voy anotando la posición de cada una de esas partículas en los n sistemas, por tanto obtengo n medidas. Ahora voy a ver cuántos de los sistemas tienen la partícula en el intervalo entre x y x más diferencial de x. Vamos a ver en cuántos de los sistemas la partícula está en un intervalo x y x más de x. Vamos a llamar dnx a las medidas que caen en el intervalo, medidas en x y x más dx, o sea, en el intervalo entre x y x más dx. Bueno, pues si divido el diferencial de nx entre n, diferencial de nx representa las medidas en las que la partícula cae en el intervalo x más dx, y n son las medidas totales. Si hago este cociente, obtengo la probabilidad de que la partícula esté entre x y x más dx, o lo que sería lo mismo, la función de onda en módulo al cuadrado por diferencial de x. De esta manera se obtendría esta probabilidad. Debes tener en cuenta un detalle muy importante. Hay que preparar n sistemas idénticos y que no interaccionen y hacer la medida de la posición en cada uno de ellos. Porque puedes pensar que esto sería equivalente a considerar un único sistema y medir la posición de la partícula en él n veces. Pero eso no es lo mismo, porque cada vez
que medimos la posición de la partícula, alteramos el sistema. De manera que la primera medida que hagamos, la partícula ya va a cambiar su estado, la función de onda ya va a cambiar, ya no va a ser la misma. Y por tanto, la siguiente medida ya no la hacemos en el mismo estado en el que estaba la partícula originalmente y el resultado no va a salir correcto. Sin embargo, si tenemos n sistemas independientes, no interaccionantes, preparados exactamente en el mismo estado y vamos midiendo la posición de la partícula en cada uno de ellos, siempre medimos la posición que tiene la partícula cuando está en el estado psi de xt. ¿De acuerdo? Por eso tiene que hacerse con n sistemas independientes. Bueno, pues esta es la interpretación de Born de la función de onda. El módulo de la función de onda al cuadrado es la densidad de probabilidad. Si la multiplicamos por un diferencial de longitud, obtenemos la probabilidad de que la partícula esté en ese intervalo. Estarás pensando, bueno, ¿y esta función de onda no me dice la velocidad que tiene la partícula, la aceleración que tiene la partícula, la trayectoria que sigue la partícula? Pues no, solamente nos permite determinar la probabilidad de que la partícula esté en un cierto lugar del espacio. Entiendo que es una información muy escasa, o eso les parecía a los físicos que desarrollaron la teoría, que pensaron que no iba a tener un gran futuro porque era muy poco determinista, pero no se puede conocer más que esto y bueno, es una información que a priori parece escasa, pero es suficiente para poder desarrollar la mecánica cuántica y obtener información del mundo cuántico. Por ejemplo, imaginemos de nuevo la partícula moviéndose sobre el eje X y supongamos que lo que nos interesa es conocer la probabilidad de que la partícula esté entre el punto A y el punto B. No en un elemento diferencial de x, sino en un intervalo finito AB. Bueno, pues la probabilidad de que la partícula esté dentro de este intervalo se determina dividiendo este intervalo en una serie de elementos infinitesimales y sumando las probabilidades de que la partícula esté en cada uno de estos elementos de longitud infinitesimal. Esa suma la hace la integral. Es decir, para hallar esta probabilidad de que la partícula se encuentre en el intervalo AB, no tienes más que integrar entre A y B la densidad de probabilidad. Y ya tendríamos esa probabilidad. Imagina que quieres determinar la probabilidad de que la partícula se encuentre en cualquier punto sobre el eje X, no en un intervalo, sino desde menos infinito hasta más infinito. Integraríamos entre menos infinito más infinito la densidad de probabilidad y tendríamos inmediatamente la probabilidad de que la partícula se encuentre en todo el eje X, que lógicamente va a dar la unidad porque es el suceso seguro. En algún punto del eje X está la partícula. Bueno, si da 1, decimos que la función de onda está normalizada. Si en vez de 1 da otro número, pues no estaría normalizada y sería conveniente normalizarla. Y si da infinito, diremos que no es de cuadrado integrable y por tanto no es válida. Bien, bueno, creo que ya vamos entendiendo un poco cómo funciona esto. En el siguiente punto vamos a hacer un ejercicio con números complejos para hallar las densidades de probabilidad, pero voy a poner un pequeño ejemplo. Imagina que tienes una función de onda que depende de coordenadas, solamente de coordenadas, y que vale 2x por y, 2xy, y es la unidad imaginaria que está definida como raíz de menos 1. Bien, vamos a determinar cuánto vale el módulo al cuadrado de esa función de onda. Es multiplicar la función de onda por su conjugada, como te he comentado hace un momento. Función de onda 2xy y la conjugada 2xy y la conjugada se obtiene cambiando la y por menos y, 2x por menos y. 2x por 2x, 4x cuadrado, y por y cuadrado, queda menos y al cuadrado. Bueno, voy a sacar el menos fuera, vamos a poner el menos aquí y al cuadrado. ¿Y cuánto vale y al cuadrado? Bueno, aquí lo puedes ver, como y es raíz de menos 1 y cuadrado es menos 1. Por tanto, la y cuadrado es menos 1, el menos con el menos se va, queda más 1 y por tanto nos da x cuadrado. ¿Qué importancia tiene hacer el módulo de un número complejo? Pues que lo que nos da el módulo de un número complejo es un número real, con un significado físico, en este caso densidad de probabilidad. Por eso es necesario hacer
el módulo al cuadrado, porque las funciones de onda en muchos casos son imaginarias. ¿Qué pasaría si la función de onda no fuera imaginaria, si fuera una función de onda real? Bueno, si es una función de onda real, en este caso, el módulo al cuadrado de la función de onda coincide con su cuadrado. Es lo mismo que la función al cuadrado. ¿Por qué? Porque la conjugada es igual que la función. Da igual hacer sí por sí que sí por sí asterisco, ya que 2x por 2x cambiando la y por menos y, como no tiene y, pues es 2x también, así que nos quedaría 4x al cuadrado. En el caso de que la función de onda sea real, no tiene unidad imaginaria, el módulo al cuadrado es lo mismo que el cuadrado de la función. Y la conjugada es igual que la función, conjugada igual que función. La conjugada es la función es 2x, la conjugada también es 2x. Pero cuando hay unidad imaginaria, siempre debemos hallar el producto de la función por su conjugada para tener el módulo al cuadrado. Y la conjugada la obtenemos cambiando la unidad imaginaria de signo. Bien, pues creo que con esto ya tenemos una idea de qué es la función de onda. Por cierto, una cosa que al principio olvidé de comentar, la función de onda depende de coordenadas y de tiempo. La psi es una función de q y de t, y q representa coordenadas en general. Q puede ser simplemente x para un movimiento unidimensional, que es lo que he utilizado en todos los ejemplos, pero q podría ser x e y para un movimiento en el plano, o q puede ser x, y, z para el movimiento de una partícula en el espacio, movimiento tridimensional. Pero también en el movimiento tridimensional podemos utilizar otras coordenadas en vez de las cartesianas, podemos utilizar coordenadas esféricas, y q sería r, θ, φ en coordenadas esféricas. O incluso podemos utilizar coordenadas elípticas confocales, que son muy útiles para describir las moléculas, porque el electrón en una molécula diatómica, por ejemplo, tiene un movimiento con simetría elíptica y por tanto las coordenadas elípticas confocales son las adecuadas. En un átomo las esféricas son las adecuadas. En una partícula en una caja, pues lógicamente son las cartesianas, ¿no? Porque es un movimiento con una simetría lineal. Bueno, depende de la simetría del movimiento, pues utilizamos unas u otras coordenadas, y la Q representa en general esas coordenadas. Bien, pues ahora sí que lo dejo aquí y vamos a pasar al punto 13.2, en el que voy a hacer un pequeño ejercicio con unas funciones en las que vamos a ver un poco todo esto de los números complejos y cómo hallar el módulo al cuadrado de una función, de algunas funciones que nos dan.